solamente poquitos son los que tienen esta capacidad de hablar, los demás solamente pueden elegirlo, quedan a merced del representante. Esto ha sido muy discutido en la tradición comunista, socialista, ¿no? De los partidos obreros. Esos representantes de la clase obrera luego se convertían en una burocracia difícil de desalojar, porque los tipos aprendían cada vez más, porque después eran elegidos, iban al Parlamento, participaban en seminarios, interactuaban con economistas, sociólogos, historiadores. Su capital cultural se incrementaba y su distancia con las bases era tal que por último seguían, como dijo un cínico pero gran sociólogo contemporáneo. Él dice, los representantes de la burguesía, los empresarios, dice, cuando se convierten en representantes de la burguesía, no dejan de ser burgueses, siguen siendo burgueses ellos. En cambio, dice, los trabajadores, los obreros, cuando se convierten en representantes de la clase obrera, dejan de ser obreros, decía. Menos mal, decía el tipo, ¿no? Claro, dejan de ser obreros porque ya dejan de salir a la fábrica, se van al Parlamento, tenían el permiso, y se convierten en burgueses, digamos. Por eso lo decía Raymond Aron, decía, menos mal, se aburguesan. En cambio, los burgueses, cuando son representantes de los burgueses, no dejan de pertenecer a su clase, la burguesía. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas, especialmente aquello que nos interesa, la igualdad, la justicia. Muchas veces los pobres, los excluidos, tienen que recurrir a aquellos que saben hablar. Muchas veces caen en manos de profetas, de falsos profetas, comunicadores sociales que manejan los sentimientos, las emociones, porque justamente en los sectores populares se manejan más con las emociones y los sentimientos que con los razonamientos abstractos. Quizás un obrero que tiene primaria incompleta, yo no puedo hablarle este lenguaje sobre él, no me va a entender. No va ni siquiera a entender esto. Entonces, pero sí me puede entender si le hablo del amor, le hablo del compromiso, le hablo de una manera que llego a sus emociones, a sus sentimientos, no a su razón, a la cabeza. Nosotros tenemos que equilibrar la razón y la emoción, el corazón y el cerebro. No podemos renunciar a la razón, porque desde ciertos polos políticos se hace uso y abuso de la irracionalidad, de los sentimientos, de las pasiones humanas, especialmente aquellos que manejan los medios masivos de comunicación, aquellos que manejan ciertos lenguajes, como es el lenguaje de la imagen, que va más dirigido a las emociones y no a los discursos. El discurso va dirigido, fíjense cuánto llevo yo hablando, que quizás he excedido la hora, pero esto requiere un conjunto, una socialización previa. Acá estamos entre individuos socializados en la escuela, estamos acostumbrados a la lectoescritura, al discurso, al razonamiento, a la lógica. Pero el común de los individuos, los excluidos de la palabra, solo tienen sus emociones y sus sentimientos y son mucho más manipulables por estos mercaderes de las emociones que por la razón, por el uso de los argumentos racionales. Entonces, no es que se trata de renunciar a la pasión, debemos ser capaces de traducir nuestros argumentos y nuestras propuestas, que tienen que ser lógicas, coherentes, serias, racionales, a un lenguaje que atraviese, que pase por el lado de las emociones. Y esto son competencias que tienen que ver con la participación y la movilización de las poblaciones. Entonces la escuela también tiene que ser una escuela de participación, debe contribuir, no es la única, pero obviamente que tenemos toda esta necesidad de incorporar en la escuela otros lenguajes. Acá nos han enseñado a leer y escribir, pero nadie nos ha enseñado a expresarnos con imágenes. Si me dijeran, bueno, exprésate con imágenes, con fotografías o haciendo una película, yo soy un analfabeto con la imagen. Hay gente que se especializa en decir cosas con imágenes y tiene una gran capacidad de llegar al corazón, a los sentimientos y a las emociones y a movilizar poblaciones. Pero esto significa un gran peligro de manipulación. Hay que tener cuidado contra esto, no hay que renunciar a la razón. Bueno, con esto he querido, en síntesis, desagregar esta palabra mágica y reiterada, pronunciada, la participación, de encontrar algunas dimensiones, sentidos y sobre todo condiciones sociales para que esto funcione. Jerarquizarla en el sentido que la participación se convierte en la única estrategia alternativa a la estrategia del mercado. No encuentro otra. Estas son las dos grandes opciones que organizan los escenarios políticos de Occidente en el momento que vivimos. O elegimos por el mercado el éxito, o elegimos la palabra, la participación, y participación sobre todo colectiva. O elegimos la libertad. Justamente yo soy optimista con los docentes. Curiosamente, todos los docentes latinoamericanos, en los 5 países, ojo, estoy hablando de muestras representativas nacionales, que es la primera vez que se hace en América Latina un estudio de esta característica. Les hicimos una pregunta aparentemente ingenua, que decía: la justicia y la libertad son 2 valores importantes en las sociedades contemporáneas. Pero si yo tuviera que elegir uno, ¿cuál preferiría usted? ¿La justicia o la libertad?
La mayoría de los docentes de América Latina, ahí coincidieron en todos los países, opta, sin desconocer el valor de la libertad, opta por la igualdad y la justicia. O sea que los docentes son, digamos, somos un actor colectivo, amigo de la justicia y la igualdad. Un aliado estratégico para todos aquellos que buscan la construcción de una sociedad más justa. O sea que los docentes somos partidarios de la voz y la participación y no esperamos la construcción de una sociedad mejor simplemente a través de los mecanismos automáticos del mercado y la decisión individual. Muchas gracias por la paciencia y la deferencia que han tenido para escucharme. Muy amables. Muchas gracias. Gracias. Les pediría que para hacer entrega de este reconocimiento al doctor Tenti nos pusiéramos de pie. Dice: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, educar es el camino. Quinto Congreso Nacional de Educación, tercer Encuentro Nacional de Padres de Familia y Maestros. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación otorga el presente reconocimiento a doctor Emilio Tenti Fanfani por su invaluable aportación a los maestros de México en la conferencia magistral La participación en la educación básica, agentes, condiciones, modalidades y efectos esperados. México, Distrito Federal, a 29 de febrero de 2012, que además es año bisiesto. Lo firman la maestra Elba Ester Gordillo, presidenta nacional del sindicato, y su servidor, profesor Juan Díaz de la Torre. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de todas las personalidades, de todos los amigos que hoy nos acompañaron a esta conferencia magistral. Gracias a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, particularmente de quien lo preside, la maestra Elba Ester Gordillo. Gracias a todos, que pasen muy buenas tardes.